Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 19. Hola a todos. Así que hoy es el día del recuerdo, un poco extraño escribir en él, pero supongo que así es como cayó la fecha este año. Tengo mi amapola orgullosamente en exhibición y para cuando esto se actualice, probablemente ya habremos observado nuestros momentos de silencio. Me hubiera gustado salir y ver uno de los monumentos, pero por desgracia, horas de trabajo. Podría asistir a uno de los domingos. Espero que disfrutes del capítulo. Beta. Tonto de la universidad. Parte de portada. Un tomo atrapado en casa. Capítulo 19. Establecer el tablero. Pensé que sacaste esto de tu sistema ayer, suspiró Jaune, extendiendo los brazos mientras el crecimiento de 15 años unido a su cuerpo continuaba tratando de fusionarse con él. Su repentino comportamiento de Percebe habría sido un shock si no hubiera hecho tanto el día anterior. Como ayer, el resto de su equipo solo observaba expresiones divertidas en sus rostros. Nadie va a abordar esto. Todos vamos a fingir que esto es perfectamente normal. Ruby siempre había sido cariñosa, pero vamos. No estoy exactamente en posesión de una palanca, dibujó su compañero. Los ojos pálidos se entrecerraron peligrosamente cuando envió una mirada al arma atada a su cintura. Myrtenaster es un arma elegante y hermosa, digna de una mujer elegante y hermosa. Burlarse de ella habría sido fácil. Escapando con Ruby unida a él menos. Lo soltó con los ojos en blanco, las manos cayendo sobre los hombros de Ruby mientras trataba de alejarla. Tenía un agarre bastante fuerte. Había sido rescatado por Amber la última vez que esto sucedió, aunque la pelea que se produjo como resultado de eso había sido catastrófica. Incluso cuando se negó a hablar con él, parecía que a su hermano menor todavía no le gustaba ver a Ruby ocupando lo que podría haber sido considerado un puesto de hermana menor. Sin embargo, la niña en cuestión estaba convenientemente distraída esta vez. Sus ojos azules se entrecerraron mientras miraba cautelosamente a las dos personas frente a ella, mordiéndose el labio mientras miraba primero a uno y luego al otro. Era como si la joven se enfrentara a un desafío increíblemente difícil. «Eres, no después de mi hermano, ¿verdad?», finalmente preguntó. Jaune. Se rió la niña, tengo a Renny, así que no necesito un Jaune también. Nora se inclinó hacia la niña más pequeña y no pudo susurrar. No digas nada, pero Ren se pone muy celoso si no le doy suficiente atención. Es tan precioso. Jaune miró al otro hombre, que solo pudo levantar una ceja en respuesta. Esa no era la cara de un hombre que ansiaba atención, pero Jaune tenía suficientes problemas sin insertarse en ese campo minado. Lo había hecho una vez, buscó una relación con Nora que había sido interesante por decirlo menos. Lo que quizás había sido más horrible era que Nora aparentemente todavía quería que Ren se involucrara en su vida, incluso en cosas que deberían haberse mantenido íntimamente privadas entre dos personas. Habla de incómodo. Bueno, si no estás tratando de robar al hermano mayor, entonces supongo que eres bueno. Amber proclamó, como la reina de su pequeño reino. ¿Tú, quieres ir a la sala de juegos de nuevo? Nosotros. Nora vitoreó, agarrando a la niña en una mano y a Ren en la otra. Su hermana se rió a carcajadas mientras la arrastraban a la sala de juegos que habían conocido afuera, dejando atrás al resto de ellos. Pirra asintió cortésmente hacia él. Parecía un poco preocupada al ver a Ruby abrazándolo como si lo estuviera, pero había poco que pudiera hacer al respecto. Al menos Amber estaría de mejor humor ahora que tenía algunos amigos con quienes pasar el rato. Todavía no había logrado hacer las paces con ella, a pesar de que ya llevaban 4 días de vacaciones. Ruby, Jaune asomó la mejilla, no puedes esconderte en mi estómago cuando tu equipo viene a verte. Pirra está aquí. La niña levantó la cabeza, parpadeando somnolienta. Espera, ¿se había quedado dormida abrazándolo? Pirra está aquí. Gritó, viendo a la chica más alta. La pelirroja sonrió y le devolvió el saludo. Ruby lo abandonó en un segundo, corriendo hacia su compañero. Oye, no puedo creer que estés en Vale, eso es genial.
Pensé que estaba deseando un descanso, pero ya estoy tan aburrido y quiero volver a Beaconan. ¿Qué amigos enérgicos has hecho?, le susurró su madre, con la diversión en su voz clara. Él le dio una mirada inexpresiva, pero ella solo se rió más fuerte. Bueno, este es un grupo un poco más grande de lo que esperábamos, pero estoy seguro de que todos pueden divertirse en el centro comercial. Tu padre y yo estaremos mirando algunos muebles. ¿Estás redecorando? Solo un poco, sonrió. Su padre parecía resignado, su rostro el de un hombre que había aceptado el cruel destino de verse obligado a comprar todo el día. Ven, querido. Sí, Juniper, suspiró Nicholas. Eso todavía me deja con que, 3 compañeros de equipo, 2 compañeros de etiqueta y 6 hermanas. Jaune dejó que sus ojos recorrieran el mar de rostros, todos los cuales parecían haber asumido que iba a ser su principal fuente de entretenimiento para el día. Era demasiado tarde para intentar huir con Ren y Nora. Iban a jugar videojuegos durante toda la tarde. Sin duda, iba a ser obligado a ponerse varios trajes y obligado a llevar innumerables cajas. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Cómo es justo que me llamen perra ladrona si hablo con Jaune pero ella puede robar la mitad de mi equipo? Ruby se quejó, devolviéndolo a la realidad y haciéndolo reír un poco. No había planeado exactamente la aparición del resto del equipo RRNN, pero tenía sentido que Ruby estuviera en contacto regular con ellos. A partir de ahí, solo sería cuestión de mencionar a Vale, en la que siempre había sabido que Nora y Ren se habrían quedado, y a Pirra desde allí. Ahora que lo pensaba, ella nunca le había dicho realmente por qué prefería quedarse en Vale, tal vez más preocupación por sus acuerdos de patrocinio y los fanáticos rabiosos de Mistral. No importaba. Ahora todo lo que necesitaba era la llegada del equipo CRDL, tal vez SSSN y Cinder, y podría tener una fiesta maravillosa. ¡Qué bonito! Deja de parecer tan torturado. Zafiro le dio una palmada en la cabeza, rompiendo el silencio entre los dos grupos, cuando se acercó para pararse a su lado. Se volvió hacia Weiss. Dijiste que Jaune necesita un nuevo atuendo para Beacon, ¿correcto? Si Weiss se sorprendió de que se dirigieran a ella tan repentinamente, entonces lo ocultó bien, sin duda testimonio de su educación. Así es, asintió. Actualmente ha estado usando una camisa de vestir y pantalones negros, que si bien no es una mala elección para un baile o una cena formal, ofrece poca protección en combate. No tenía nada de donde todos ustedes viven. Ansel, completó Zafiro, pero no. Ella lo miró brevemente, él asintiendo con la cabeza como una advertencia de no mencionar nada sobre su pasado. No necesitaban saber que nunca había tenido ningún interés en convertirse en cazador. Eso solo generaría más preguntas. Hacerles saber sobre sus planes para escapar de Beacon fue un rotundo no. No era que estuvieran en desacuerdo, sino que se culparían a sí mismos, y probablemente tratarían de encontrar una manera de mejorar las cosas. Querrían tratar de convencerlo de que se quedara. No quería que pensaran que todo era de alguna manera su culpa. ¿Comprar ropa para Jaune?, preguntó Zafiro, volviéndose hacia el resto de sus hermanas. Hubo asentimientos y murmullos de acuerdo entre ellos, aunque por la forma en que Jade y Azel susurraban estaba claro que planeaban quedarse dormidos y hacer lo suyo. Eso estuvo bien. Podían cuidar de sí mismos. Visitaré la librería, dijo Coral, levantando un brazo y casualmente haciendo que Blake dejara caer el suyo una vez que se dijeron las palabras. La mirada en el rostro del fauno disfrazado no tenía precio. Como si su último bastión de seguridad hubiera sido cruelmente quitado. En realidad, interrumpió Jaune, ¿podrías venir con nosotros, Coral? Me vendría bien un consejo sobre la ropa. Jaune le ahorró una mirada a Blake, quien asintió frenéticamente, con una expresión de pura gratitud en su rostro. Claro, él estaba irritado con ella por todo el incidente de los muelles, pero ser perseguido por Coral durante 3 días seguidos fue un castigo mucho más que cruel. Ya que preguntaste tan amablemente, asintió la niña con gafas, dándole a Blake la oportunidad de escabullirse. Notó que la vender iba tras ella, pero no intervino. Ir de compras era a menudo una actividad demasiado extenuante para ella, especialmente en un lugar grande como este.
Las librerías tendían a tener asientos en los que podía descansar y él confiaba en Blake más que en cualquier otro para asegurarse de que estuviera a salvo. La brújula moral de la niña era demasiado fina para permitir lo contrario. ¿Quieres mirar esa tienda de equipos, Ruby? Pirra rápidamente demostró que había aprendido lo suficiente sobre Ruby en su corto tiempo como socios. Los ojos plateados se abrieron a proporciones aterradoras. ¿Dónde? Y eso es que Ruby se fue, se rió Jan. Jaune se preguntó si Pirra realmente sabía lo que acababa de desatar. Aunque la niña más joven normalmente era bastante madura para su edad, llévala a una tienda de armas y bien podría ser Nora drogada. Así que eso deja a Sable, Coral, tus amigos y yo para ir de compras para ti. Zafiro contó, está bien con todos. El último no estaba dirigido a él, sino a los miembros restantes de su equipo. Suena bien, dijo Jan, mirándolo de arriba a abajo. Me pregunto qué estilo debemos buscar. Algo inteligente. Weiss caminó lentamente a su alrededor, como un científico inspeccionando un espécimen particularmente espantoso. No haré que mi pareja se vista como una especie de vagabundo. Incluso si eso es exactamente lo que es. Sable se rió y se cubrió los labios. De todas sus hermanas, esas dos parecían las más complacientes de sus compañeras de equipo, algo por lo que estaba agradecido en ese momento. Amber fue suficiente para lidiar y al menos la aversión de Hazel y Jade parecía ser más parecida al disgusto por la naturaleza gris y de Weiss. El centro comercial Vale era el mismo al que había llevado a su familia la primera vez, incluso antes de que lo obligaran a ingresar a Viacom en primer lugar. Esta vez fue menos estresante, incluso si la situación era técnicamente peor. La gran estructura estaba dispuesta en 2 niveles, con escaleras mecánicas que conducían a un balcón sobre ellos, escaparates salpicados por ambos pisos con grandes fuentes y candelabros que ocupaban la avenida central. De vez en cuando podía ver a Jade y Hazel corriendo por el segundo piso, pero su grupo demasiado grande se pegaba al inferior, deteniéndose en las ventanas mientras las chicas discutían moda, coordinación de colores y otras cosas en las que tenía poco interés. En realidad, estaba empezando a calentarse un poco entre Jan y Weiss. Jaune puso los ojos en blanco y miró a sus hermanas en busca de ayuda. Está bien, Zafiro caminó entre las dos cazadoras en entrenamiento, capaz de someterlas no con la fuerza, sino con la fuerza pura de su personaje de hermana mayor. Tal vez Weiss recordó a su hermana, o tal vez fue solo algo instintivo, pero ambas chicas se callaron inusualmente cuando Zafiro habló. Deberíamos calmarnos un poco. No estoy segura de que Jaune se vea bien con vestimenta militar, le dijo a su compañero, su cabello y ojos realmente no coinciden con eso, y mucho menos con su personalidad. Chúpalo, aplaudió Jan, solo para quedarse en silencio mientras Zafiro la miraba. Por otro lado, Jan, ya no estoy convencido de que alguien pueda lograr un tricornio con una pluma, no importa cuánto pienses que se adapta a la imagen de un bardo. Además, simplemente no, sin capa que fluya. Sin embargo, me gustó la idea de una capa, Coral reflexionó. Ella lo haría. Vamos a por algo normal y luego puedes discutir cómo adaptarlo a lo que necesita un cazador, ¿de acuerdo? Eso está bien para mí, asintió Weiss. Ven Jaune. Ya es hora de que resolvamos esto. Sí, Weiss, suspiró, siguiéndola. No se perdió el sonido del látigo crack que hizo Jan. Te pusiste mejor. Nora lloró, medio de emoción pero también en un poco de conmoción y traición. Ren lo observó todo con un ojo experto, incluso cuando la niña más joven saltó arriba y abajo en victoria. Hubiera sido fácil hacer una comparación entre la chica y su pareja, para decir que decía algo sobre la madurez de Nora o tal vez su inteligencia. Sin embargo, Ren no lo hizo. Él lo sabía mejor. Nora podría haber ganado si realmente lo hubiera querido. Los reflejos y tiempos de reacción de una cazadora se tradujeron bien en juegos como estos. Él debería saberlo. Él mismo era una mano dada en las almohadillas de baile. Si alguien alguna vez preguntó fue por qué los movimientos impredecibles eran buenos para mejorar su flexibilidad. Definitivamente no por ninguna otra razón. Un rango completo y amplio de movimiento era importante, de ahí que muchas máquinas recreativas en Vale presentaran Ren en la parte superior de la tabla de clasificación.
Por supuesto, en casi todos los casos había una cantidad sólida de puntos por encima de él. Debes haber practicado un poco, continuó Nora. No fuiste tan bueno la última vez. Yo era mucho más pequeña entonces. Se rió la niña. He tenido mucho tiempo para mejorar. Eso es cierto, intervino Ren, debe haber sido hace al menos 2 años. O lo suficientemente cerca. Asintió Amber Ark, lo recuerdo. Mi hermano me dijo, no permitiré que lastimes a estas personas y me empujó de vuelta hacia ti. Luego los golpeó a todos con un juguete. Lo recuerdo, sonrió Ren, una sonrisa casi poco característica se iluminó en su rostro. En ese momento podría haber sido una situación difícil, pero en retrospectiva, la imagen conjurada era realmente divertida. Era un buen luchador, dijo su amigo de la infancia, y Ren no perdió la confianza en su tono. Jaune había sido un buen luchador en ese entonces, no. Nada comparable a los estándares que tenían ahora, pero para su edad y aparente falta de entrenamiento había sido seguro, rápido y, lo más interesante de todo, familiarizado con un arma de esa longitud. Como siempre, Nora notó las cosas que a veces no hacía. En aquel entonces solo habían sido ellos dos. Las acciones de Jaune, por la razón que fuera, habían dejado a Nora hablando de él durante meses. Ren podía admitir que él también había esperado ver a su nuevo amigo de nuevo en Beacon, incluso si no había sido tan extrovertido en ese sentimiento. Y luego lo encontraron una vez más, excepto que ya no era el niño que una vez habían conocido. ¿Cómo pudo alguien haber cambiado tanto en 2 años? ¿Así que eres amigo de Jaune en Beacon?, preguntó Amber. Esa fue otra sorpresa para él, aunque obviamente no para Nora. La niña había sido distante y, si se atrevía a decirlo, bastante petulante cuando estaba cerca de su hermano y su equipo. Alrededor de su líder, bueno, digamos que no hubo amor perdido entre Amber Ark y Ruby Rose. Honestamente había pensado que la chica era bastante infantil. Lejos de ellos, sin embargo, era amigable y habladora, una chica muy agradable y bastante madura para su edad. Pobre Ruby, sin embargo, esta niña de 14 años ya estaba empezando a crecer más que ella, tanto hacia arriba como hacia afuera. No estamos en su equipo, sonrió Nora, pero nuestros equipos son como mejores amigos. Comemos y bebemos juntos, nos sentamos uno al lado del otro en clase, incluso hacemos la tarea juntos. La chica jengibre hizo una pausa para parpadear, bueno, hacemos la tarea. Jaune simplemente finge. Eso suena como él. Amber se echó a reír, arrastrando a Nora a otra máquina. Ren lo siguió, viendo cómo Nora deslizaba un poco de gravamen para los dos. Las dos chicas sacudieron los joysticks por un momento, centrándose en el juego que se desarrollaba ante ellas. ¿Siempre hace eso?, Nora preguntó, sacudiendo el palo hacia un lado y estrellando su nave espacial contra la de Amber. La niña graznó pero logró recuperarse. El movimiento había sido poco más que una distracción. Aunque no, como uno podría haber pensado, uno diseñado para ganar el juego. No siempre, dijo Amber distraídamente, nunca ha sido como el estudiante más inteligente, pero hizo suficiente trabajo para no meterse en problemas. Suena como yo, sonrió Nora. Soy bueno con las cosas prácticas, ya sabes, pelear y esas cosas. Pero deberías ver lo que obtenemos para la tarea en la clase de historia. El hermano mayor era bueno en casi todo. No es genial, pero está por encima del promedio en todas las materias. Debe haber sido popular, dijo Ren, encontrando brevemente los ojos de Nora sobre la cabeza de la niña y asintiendo con la cabeza. Su amigo de la infancia podía ser astuto a veces. Jaune parecía sorprendida por la idea. No, el hermano mayor nunca ha tenido muchos amigos, al menos no en la escuela. La mayoría de la gente pensaba que era raro o lo evitaba, pero eso es solo porque era demasiado maduro para todos ellos. Es el mejor hermano de todos los tiempos. Apuesta, se rió Nora. Ojalá hubiera podido tener un hermano como él. Podría pasar el rato con Ren y luchar contra los matones que intentan ser malos conmigo. Nora, nadie te está intimidando, no hay nadie en Beacon lo suficientemente tonto como para intentarlo. ¿Y si lo hubieran hecho, y si de alguna manera hubieran sobrevivido a lo que Nora hizo a cambio, entonces habría necesitado tener una palabra tranquila con ellos? Es el pensamiento, Renny, suspiró.
Nadie quiere estar en problemas, pero aún quieres a alguien genial que te rescate. Ren levantó una ceja hacia ella, recibiendo una disculpa silenciosa y dijo: tú también eres genial a cambio. Aún así, el error de Nora en cuanto a lo genial que era a un lado, escuchar que Jaune había estado sin compañía en la escuela fue interesante. Reforzó la imagen que su líder había compartido con ellos en sus mensajes del día anterior. Pero, ¿fue su aislamiento causa o consecuencia de su estado mental? Bueno, lo está haciendo mejor haciendo amigos en Beacon, ofreció Ren. La cara de Amber se retorció con curiosidad, una extraña mezcla de miedo y pánico, tal vez renuencia. Nora sacudió la cabeza rápidamente, interrumpiéndolo. Sí, él es bastante, bueno, digamos que es popular entre las chicas de nuestra academia. Amber se encorvó un poco en el teclado. Parecía más de alivio que de otra cosa. Siempre ha sido así. Bueno, quiero decir que no siempre. Sin embargo, es un poco extraño, generalmente solo le gustan las chicas mayores. Bueno, esa primera niña estaba en su segundo o tercer año, ¿no? Nora le preguntó. Ren extendió los brazos con una expresión confusa. ¿Cómo se suponía que debía saberlo? La primera vez que oyeron hablar de ella fue cuando un trío de chicas vestidas con pijamas llamó a su puerta, pidiendo usar la ducha porque la suya estaba contaminada. Claro, había pensado en hacer preguntas, pero simplemente no había sido un buen momento. Además, la hermana de Ruby había usado toda su agua caliente, lo que había dejado la curiosidad lo último en su mente y encontrar una tetera como máxima prioridad. Amber negó con la cabeza, no, quiero decir mayor. 2 años. Ren preguntó, preguntándose por qué la cara de la niña de repente estaba tan roja. Mayor, suspiró. 5. Nora jadeó. Amber Ark murmuró algo en voz baja. ¿Qué fue eso? Ren se inclinó hacia adelante para escuchar. 20 años mayor. 20. La nave espacial de Nora de repente decidió que había encontrado el amor verdadero, desviándose salvajemente del camino y hacia un asteroide, donde explotó en una vertiginosa variedad de colores. Volvió a aparecer un segundo después, solo para hacer lo mismo. La expresión de Nora todavía se quedaba boquiabierta, el joystick forzado a un lado. 20. Repitió de nuevo, como para invitar a un comentario que había escuchado mal. A veces 25, susurró la niña más pequeña. Creo que había un joven de 22 años, pero ese era el amigo de Hazel y ella amenazó con cortarle las pelotas si se acercaba a ella nuevamente. La mayoría de ellos eran como, tal vez 30 más o menos. 40. Está bien, Ren parpadeó, bueno, eso fue algo así como, wow, derecha. Entonces, Jaune había acostado a mujeres casi 20 años mayores que él. Sí, claro, eso tenía sentido. 20. Preguntó Ren. No podría hacer daño asegurarse. Amber gimió en la máquina recreativa. Nora jadeó, eso es como, esa es probablemente la edad de la señorita Godwitch. ¿Crees que? No. Ren respondió de inmediato. Se necesitaría algo un poco más que bueno con las mujeres para manejar eso. Además, los sentimientos de la mujer hacia la rubia eran bastante evidentes cada vez que lo llamaba al ring. Si eso era coquetear, entonces Ren no quería imaginar cuán violentos habrían sido los juegos previos. Y ahora me lo estoy imaginando, hizo una mueca. Maldita sea, Jaune. Tenía que recordar su objetivo. Tenían que averiguar más sobre 20. Jaune, para que pudieran averiguar lo que había sucedido. Aunque definitivamente fue una sorpresa ver hasta dónde podía llegar, el hecho de que durmiera no era información pertinente ni nueva. Sin embargo, fue bastante impresionante, incluso él tuvo que admitirlo. Nora hizo un gesto con la mano hacia él, un gesto que había visto pocas veces pero conocía íntimamente. Fue el gesto de Nora se ha estrellado, por favor toma el control. ¿Qué tal un juego de armas? Ren se ofreció a la niña, asintiendo con la cabeza hacia un juego cooperativo donde tenían que contener las oleadas de Grimm. Sus ojos azules se abrieron, la cara se iluminó. Ren se rió entre dientes mientras tomaba una de las ametralladoras de plástico, pasándosela a ella mientras sostenía la otra él mismo, empujando un poco de gravamen en la ranura.
La pantalla cobró vida y Ren se rompió el cuello, listo para defenderse a sí mismo y a ella para asegurarse de que pasarán el juego ilesos. ¿Te dijo Jaune que fue nombrado líder de su equipo?, preguntó después de algunos disparos rápidos. Ella se mantuvo mejor de lo que él pensaba, solo necesitaba que él la cubriera de vez en cuando. Lo mencionó, sí, dijo Amber, pero nunca nos dice nada sobre lo que está pasando. Así es como es. Eso sucede a menudo. No dudo. Como dije, no nos dice mucho. Ni siquiera le dice a la gente cuando se siente mal, pero a veces cuando estaba enfermo o enfermo podíamos decirlo. Mamá solía decir que era como si Jaune no tuviera tiempo de estar enfermo, como lo ignoraría como si su cuerpo estuviera haciendo un uso o algo así. Ella se rió un poco, mamá solía tener que obligarlo a quedarse en casa y dijo que era una pesadilla quedarse quieto. Estoy sorprendido, admitió Ren, con lo mucho que le gusta dormir, hubiera pensado que le encantaría eso. Sí, sin embargo, así es como es. No tiene que tener sentido. Sigue siendo mi hermano y lo amo. Chao. Ren se vio obligado rápidamente a tomar la iniciativa, disparando a un lado las garras y Grim de una manera loca mientras Nora abrazaba a la chica por detrás, arrullando su cabello. Amber gimió en voz alta, las piernas pateando mientras luchaba por disparar a la pantalla. Renly. Quiero una hermanita, como ahora. No estoy seguro de cómo se supone que debo acomodar eso. ¿Casarte con una de las hermanas mayores de Jaune?, Nora ofreció. Ren estaba a punto de responder a eso cuando su pequeño compañero vino a su rescate. Y no puedes. Amber jadeó, liberándose por fin. Quiero decir, bueno, no deberías, los Grimm. Ren miró hacia atrás en el tiempo para disparar a un lado a una ursa, el monstruo pixelado que volaba después de recibir una sola bala. No era el más realista de los juegos, pero cuando la realidad era cruel e implacable, era fácil apreciar algo un poco más simple. Renly no lo hará, se rió Nora, no se le permite. Pero si todavía amas tanto a tu hermano mayor, ¿por qué estás enojado con él ahora? Soyene, la niña se cayó de inmediato, los ojos se endurecieron. Ren miró a su compañero, los dos compartieron un mensaje rápido. Habían presionado demasiado. ¡Oh, mira! Nora se distrajo rápidamente, señalando a un lado, ¿no es ese el juego de Bullead que jugamos en Ansel? ¿Eh? Ren sonrió mientras la niña más joven chillaba felizmente, Nora le disparó una pequeña sonrisa sobre el cabello rubio. Él le concedería este. Parecía que la operación RNR estaba de nuevo en marcha. Prueba estos. Algunas ropas fueron empujadas en sus manos, Weiss lo giró por los hombros y lo empujó hacia los vestuarios. Jaune puso los ojos en blanco pero no dijo nada. Sapphire y Weiss, trabajando juntos, fue una pesadilla hecha realidad. Al menos habían logrado evitar algunas de las opciones más esotéricas, bastante gracias a Coral, que parecía tener una habilidad inusual para hacer que Yang y Weiss se callaran. Probablemente algo estaba pasando allí, pero como estaba trabajando a su favor, no podía molestarse en lidiar con eso. Los ojos azules escanearon el vestuario rápidamente, como lo habían hecho con los alrededores afuera, pero la costa permaneció tan clara, como lo había hecho durante los últimos 2 días. No había habido señales de Neo. Román debe haber recibido su mensaje. Los dos. Le llevará un tiempo descubrir cómo sé lo que sé, sin mencionar la reubicación de las casas seguras que incriminé. Decirle a Cinder era poco probable, ya que resaltaría su propia incompetencia, sin mencionar que sugeriría que tenía un espía entre él. ¿De qué otra manera podría haberlo sabido Jaune? ¿Viajar en el tiempo? Sí, este era un problema que Román iba a guardar para sí mismo, al menos a corto plazo. Y a largo plazo realmente no importaba. Jaune necesitaba al hombre distraído durante 3 o 4 días, lo suficiente para sacar a su familia de Vale. Román no los persiguió. El hombre era cauteloso y cuidadoso, sin mencionar que solo le importaba la ciudad en sí. El ladrón estaría nervioso ahora, en el pie trasero. Sus acciones en el club, sin importar cuánto le hicieran girar el estómago, solo habían reforzado que Jaune no caería fácilmente si lo empujaban. Podía y rompería el molde de los cazadores. No tenía miedo de ensuciarse las manos. ¿Y qué sucios están?, pensó, mirando sus palmas.
Estaban limpios, pero todavía podía sentir la sangre allí. Era extraño lo mucho que eso le afectaba. Una y otra vez, durante cientos de repeticiones, había hecho cosas igual de crueles. Lo que fuera necesario para tratar de proteger a la gente de Beacon. ¿Por qué se sentía tan mal por eso ahora? ¿Por su familia? Era lo único en lo que podía pensar. Demonios, era lo único que era diferente, así que tenía que serlo. ¿Había visto a sus hermanas en las Malaquitas? No, no es una posibilidad. Eran como la noche y el día, no solo en apariencia sino también en personalidad. ¿Se sentía culpable por sus acciones? Una vez más, no, hicieron su cama y podían acostarse en ella, además, no era nada que no hubiera hecho antes. Había intentado muchas cosas en su tiempo, desde usar explosivos de polvo para matar a Cinder, hasta trabajar para ella por completo. ¿Por qué debería comenzar a sentirse mal ahora? No lo sabía. No tenía sentido. Pero tampoco importaba. Román estará fuera de mi cabeza después de esto, incluso si cree en mi oferta de dejarse solos. Por otra parte, eso tampoco importaba. Cualquier esperanza de mantenerse alejado de Torchwick era tan buena como muerta dado el equipo en el que estaba. Ya fuera Jubui o RRNN, uno de ellos se interpondría en el camino de Román y Cinder en algún momento u otro. Lo más probable era que fuera a través de Blake, cazando al colmillo blanco o Ruby tratando de detener un crimen. Pero tal vez una pequeña intervención de él podría ayudar a prevenir eso. Iba a regresar a Beacon. Eso estaba claro. A estas alturas también era bastante obvio que Ozpin no iba a ceder a los planes de Jaune y expulsarlo. Ese puente había sido quemado y su mayor aliado para ser expulsado lo había respaldado después de su última conversación. Y realmente, ¿quién podría haber esperado que la señorita Godwich realmente aprobara y calificara sus habilidades de combate tan altas? Si no me expulsa, entonces tal vez sea hora de considerar escapar por mi cuenta. Este maldito rastreador lo hace difícil, la mejor apuesta sería durante el festival, ya sea antes o cuando ocurra. La tobillera que llevaba alertaría a las autoridades, pero si esas autoridades ya estaban ocupadas lidiando con una invasión, entonces escabullirse sería cómicamente fácil. Sin embargo, eso no sería posible si estuviera siendo perseguido por Cinder o Zulote. No podía traerlos de vuelta a su familia. Eso significaba que necesitaba permanecer fuera de su radar el mayor tiempo posible. Bueno, probablemente ya lo conocían ahora. Pero aún podía probarse a sí mismo nada más que una molestia para ser ignorada. Solo necesitaba evitar su atención. Supongo que es hora de ser un poco más proactivo sobre las cosas, suspiró, frotándose la cara con cansancio. Había dicho que no lo sería. Se suponía que estas eran sus vacaciones, su oportunidad de vivir una vida más larga y, por lo tanto, tener más tiempo antes de Beacon, pero el enfoque pasivo no había funcionado. Tratar de ser modesto y literalmente no hacer nada en Beacon lo había puesto en el radar de Román y había bloqueado su posición como líder del equipo. La causa era bastante obvia. No había estado usando su conocimiento del futuro adecuadamente, y por una buena razón. Todo este bucle no estaba destinado a ser sobre eso. Pero ahora lo era, lo quisiera o no, y salir de él de una sola pieza iba a requerir algunos movimientos creativos de su parte. Porque si las cosas continuaban como lo hicieron, entonces estaría atrapado justo en medio de todo. El colmillo blanco y Blake es lo primero, eso es lo que lleva a todo el evento Paladín, por lo que puedo recordar. No puedo recordar la fecha exacta, pero es al menos una semana más o menos después de que Blake comienza a enojarse por las cosas, así que tendré alguna advertencia. Opciones, nunca antes había trabajado para tratar de evitar que Blake cazara al colmillo blanco. Eso habría ido en contra del punto de tratar de ponerles fin en primer lugar. Luego estaría el CST si su memoria fuera correcta, asegurándose de que Ruby no se involucrara allí. Después de eso fue la misión a Mountain Glen y finalmente la brecha. Si pudiera evitar todas esas cosas, o más bien evitar que su equipo fuera el que participara en ellas, le daría la mejor oportunidad de llegar al festival de una sola pieza. Supongo que voy a tener algunas salidas más como la última. Pero antes de eso tuvo que arreglar a su familia, lo que significaba lidiar con cualquier atuendo que se le estuviera agrupando. No era tan malo como había temido.
parte de él había esperado la familiar sudadera con capucha y jeans, aunque solo fuera para imaginar que el destino se metía con él, pero obviamente eso habría sido un poco demasiado. Los pantalones no eran jeans para uno, aunque su color, un gris azulado oscuro, podría haberlos hecho parecer un par. Estaban bien ajustados, ni demasiado apretados ni sueltos en la pierna, y un poco más cómodos que los uniformes que solía usar. Para complementar eso había una camiseta negra de manga corta. Podía sentir la influencia de Yang allí, notablemente en cómo la camisa ajustada y las mangas cortas le permitirían luchar sin dificultad si era necesario. De hecho, todo el atuendo parecía diseñado para eso, o al menos lo mejor que se podía lograr con ropa civil. La camisa se metía en los pantalones, mantenida apretada por el cinturón marrón que quedaba con ella, mientras que los pantalones se metían en un par de botas marrones que le habían entregado. Se sentía bien poder usar un par de botas de combate adecuadas nuevamente, incluso si el marrón no era normalmente su color. Los que llevaba ahora le recordaban un poco a los de Yang, aunque afortunadamente solo llegaban hasta la mitad de la espinilla. Tirando de todo, Jaune se inspeccionó en el espejo. Bien, normalmente no era uno para mangas cortas, pero sus brazos desnudos no parecían demasiado vergonzosos. No era tan musculoso como Cardin, pero sus brazos eran ágiles y fuertes, la definición clara si los tensaba. Además, todavía parecía algo civil por naturaleza, conservando un grado de funcionalidad de combate. No había armadura, a diferencia de lo que solía usar, pero eso no era necesariamente algo malo. La armadura lo habría agobiado. «Se ve bien», silbó Yang mientras salía de los vestuarios, caminando hacia el grupo. La rubia lo miró de arriba a abajo con una expresión teatralmente coqueta. «Me encantan las botas, por cierto». Parecía que había adivinado que tenía razón. «Es bastante simple», dijo Weiss, con una mano en la barbilla mientras lo inspeccionaba. «Si bien aplaudo no exagerar como algunas personas, tal vez debería tener algo más que una camiseta y pantalones». Weiss suspiró cuando escuchó a Yang toser, «y botas». «¿Qué tal una sudadera con capucha?», sugirió. «No seas ridículo», espetó Weiss. «Necesitas algo un poco más de moda que eso». Sapphire fue menos brutal al respecto, pero el mensaje seguía siendo el mismo. No había sido tan malo, ¿verdad? Ahora que lo pienso, Coco no sería vista en público conmigo hasta que dejara que me vistiera con algo diferente. Ese había sido un momento divertido, aunque no era algo que pudiera repetir esta vez tristemente. Coco, a pesar de su personalidad agresiva, era en realidad una mujer monógama. La única manera de entrar en su cama era a través de su corazón. Ya no estaba preparado para jugar con esas cosas. «¿Qué tal una chaqueta?», Coral sugirió, lanzándose hacia adelante para cubrir sus hombros con una chaqueta azul marino. Ella deslizó sus brazos en ellos, él no se opuso cuando se lo pusieron. Weiss y Yang parecieron cambiar torpemente por alguna razón. «Se ve bien», dijo Weiss después de unos segundos. «Simplemente no se ve bien», terminó Sable para ella, los dos aparentemente habían visto algo que él no había visto. Desde su punto de vista, parecía funcionar bien. El azul compensaba el gris y el negro, además de que funcionaba con sus ojos. ¿No era eso lo suficientemente bueno? Sin embargo, no estoy seguro de qué. «Hola Jaune, intenta pararte junto a Weiss Crean por un minuto». Levantó una ceja ante la sugerencia de Yang, pero no parecía haber nada malo en ello. Weiss lo miró mientras caminaba para pararse junto a ella, las dos fueron inspeccionadas por las 4 chicas. «Veo lo que quieres decir», asintió Zafiro, quitándole la chaqueta. Jaune miró a Weiss, quien se encogió de hombros a cambio. Parecía que ella estaba tan en la oscuridad como él. «Ustedes dos esperen allí», continuó su hermana mayor, «no muevan un músculo». «¿Realmente espera que hagamos eso?». Weiss dibujó, rompiendo filas instantáneamente para sentarse en un asiento cercano mientras los demás desaparecían en los pasillos. «Probablemente no», Jaune se sentó a su lado, no había otra habitación. «Sab está acostumbrado a ser el que está a cargo de la familia. Ella no quiere decir nada con eso». Weiss se rió entre dientes, «Supongo que en una familia tan grande sería necesaria una pequeña delegación. Todos parecen haber salido bastante bien, por lo que nadie puede quejarse. ¿Es eso un cumplido?». Jaune bromeó, solo para obtener una mirada plana a cambio.
Lo siento, se disculpó Weiss, quiero decir que las hermanas parecen haber salido bien. Cada familia tiene una oveja negra. Ay, se rió. Con la extraña forma en que Ruby actuaba a su alrededor, sin mencionar las miradas que Blake le había estado dando últimamente, el sarcasmo familiar de Weiss era una presencia reconfortante. Y nunca pensé que diría eso. ¿Me vas a decir por qué Ruby sigue aferrándose a mí últimamente? Ayer fue un poco raro. Ruby solo está mostrando su afecto, supongo. La heredera se encogió de hombros ligeramente, sin mirarlo a los ojos. Tal vez se sienta tan amenazada por tu hermana pequeña como parece sobre Ruby. Jaune tarareó de acuerdo, a pesar de que parecía que esa no era la historia completa. No pasaste tanto tiempo como él tenía cerca de Weiss sin darte cuenta de que presionarla en algo de lo que no quería hablar era una mala idea. Comenzaría con mentiras débiles y distracción, pero pronto recurriría a la ira y las diatribas si se le presionaba. Eventualmente, ella simplemente se quedaría en silencio, cruzando los brazos y negándose a reconocer tu existencia. Era más fácil no molestarse. Acabas de pensar algo particularmente insultante sobre mí, ¿no? Sus ojos estaban entrecerrados, mirando a los suyos. Oh, por supuesto que no, ¿quién podría hacer tal cosa? Eres un idiota, suspiró, irónicamente haciendo exactamente lo mismo a cambio. Pero parece que me he acostumbrado a tu idiotez, Dios me ayude. Ni siquiera puedo imaginar tener una persona diferente para una pareja. ¿Ni siquiera Ruby? Preguntó. Ruby. ¿Por qué me habría asociado con ella? Estaba pensando más que no podía imaginar estar con Pirra. Se agarró la falda mientras lo decía, echando el pelo hacia atrás. No creía que ella se hubiera asociado con Pirra, ni una sola vez en sus bucles, incluso cuando los equipos habían sido diferentes. Los eventos aleatorios podían cambiar y ser influenciados, pero la triste verdad era que Pirra no quería asociarse con Weiss. Eso no fue algo dejado al azar. La pelirroja se aseguró de que no terminaran juntos, y ella era mucho mejor en eso que Weiss en encontrarla. Aún así, parecía extraño escuchar a Weiss considerarlo más su compañero que Ruby. Esta era la única vida que había conocido, pero cada vez que alguien le preguntaba quién era su pareja, tenía que someter el deseo instintivo de decir Pirra. Ella había sido su compañera casi todas las veces, pero también la primera vez. Ella siempre sería la persona que él consideraba su pareja. Aún así, fue tan extraño escuchar a Weiss felicitarlo por una vez. ¿Es esto conduciendo a una confesión? ¿Qué? Weiss se puso de pie, con los ojos muy abiertos. Su cara también se puso roja, aunque por su experiencia con ella sabía que eso no se debía a la vergüenza. Gritos. Había dicho eso en voz alta. Una confesión. Bueno, es solo que comenzaste diciendo básicamente que te gusta tenerme como tu pareja, trató de explicar. Ella lo cortó cortando una mano delante de su cara. No dije tal cosa. Dije que estoy acostumbrado a tenerte como mi pareja. La gente se acostumbra a tener enfermedades, eso no significa que desarrollen sentimientos románticos por ellos. Espera, así que ahora soy una enfermedad. También podrías estar con la cantidad de personas con las que duermes. Me sorprendería si no eres una cama andante de ETS. Siempre uso protección. No necesito los detalles de tu vida sexual. Lo mencionaste primero. Me acusaste de confesarte. Estabas siendo amable conmigo. Sabía que era una mala elección de palabras cuando sus ojos se entrecerraron en rendijas de hielo. No es que no suele ser amable, se apresuró a corregirse, o que ser amable significa que tienes sentimientos por alguien. Sigue cavando ese agujero, Ark. Espero enterrarte en él. Este es el mejor entretenimiento, susurró Yang en el escenario. Los ojos de Jaune se alejaron de Weiss a tiempo para verla parada a un lado, con las manos agarradas ante su pecho mientras las miraba con una gran sonrisa. Sus hermanas estaban a su lado, cada una luciendo divertida por derecho propio. No nos dejes interrumpir, dijo Yang, por favor, finge que ni siquiera estamos aquí. Ejen, tosió Weiss y se puso de pie. Confío en que hayas encontrado la prenda de vestir que faltaba en el conjunto de Jaune. Confías bien, dijo Yang con los ojos en blanco.
Sin duda, se había dado cuenta de cómo Weiss se volvió inusualmente detallada cuando ella también estaba avergonzada. Aesche no pudo demostrar que habían sido tomados por sorpresa. Sabían que era mejor no regalar eso. Pero Weiss todavía tenía solo 17 años y no tenía el control de sí misma como pensaba. Yang le arrojó algo, aquí tienes. Pruébalo. Miró la pila de tela en sus manos. Era bastante grueso, largo también. Una chaqueta que bajaría hasta la mitad entre sus rodillas y su cintura. Yang debe haber sabido mejor que darle algo más largo. Habría dificultado sacar su arma. No todos podemos tener armas ocultas que llevamos como Roman y Ospin. Tirando de él, se puso de pie y se miró a sí mismo, notando la única cosa que inmediatamente se destacó. Era blanco puro, con algunas rayas grises claras en los brazos y en los bordes. También había algo de material elevado en los hombros, donde uno podría haber unido charreteras. De una manera extraña, se sentía como una versión vestida del general Ironwood. No es que el general fuera atrapado muerto en realidad luciendo casual. Ve a pararte junto a tu pareja, instó Zafiro, empujándolo con una mano para pararse junto a la chica más baja. El efecto fue claro en el momento en que lo hizo. Con su ropa y su nueva chaqueta, parecían un par combinado. ¡Perfecto! Yang vitoreó. Muy gracioso Xiaolong. Weiss cruzó los brazos. No, se rió la rubia, hablo en serio. Se ve muy bien. Es lo suficientemente similar como para hacer que ustedes dos se vean más sincronizados, pero no lo suficientemente cerca como para que sea extraño. Estoy de acuerdo, sonrió Coral, creo que es una gran declaración. Weiss parecía horrorizado por esa declaración, o era la persona que la estaba haciendo. Pero Sable y Yang continuaron hablando sobre el atuendo antes de que ella pudiera decir algo. Sin embargo, Jaune sabía exactamente lo que Coral quería decir. Si algunas personas miraran cómo se vestían, podrían pensar que Weiss y él estaban saliendo. O él era una especie de mayordomo para la chica. Ahora que lo pienso, dada su reputación y la de ella en Beacon, probablemente pensarían que ella se había cansado de su basura y lo obligó a ponerse el atuendo, y que había sido demasiado vago para discutir. No era ropa Atlas, al menos no es una verdadera ropa de Atlas, pero estaba claramente inspirada en ella. A la marca de moda debe haberle gustado el aspecto de los abrigos que llevaban los altos mandos atlesianos. ¿Estás contento con eso, Jaune?, preguntó Zafiro, habiendo permanecido mayormente en silencio hasta ese momento. No sirve de nada si no estás contento. Se ve bien, dijo. Dejando a un lado el color, era un abrigo bastante bueno. La longitud no era suficiente para causar problemas para sacar un arma y si la llevaba abierta, el negro y el azul restaría valor a todo el problema del clon de Weiss. Si se metía en una pelea, tirarlo a un lado sería bastante fácil, momento en el que estaría en pantalones, botas y una camiseta. Ese fue un buen atuendo para alguien que quería tener un buen rango de movimiento. Él asintió, me gusta. Funciona, tarareó Weiss, en realidad te da una apariencia madura y experimentada. ¿Es eso un cumplido? Jaune sonrió. No. Weiss frunció el ceño, sin duda recordando su último argumento. Más mi sorpresa al verte parecer algo más que un idiota perezoso e infantil. Por otra parte, supongo que esa es solo otra razón para estar agradecido por la cultura atlesiana. Ah, no la escuches. Yang envolvió un brazo alrededor del hombro de Weiss, apretándose con fuerza mientras la heredera intentaba obligarla a irse. Así es como Weiss coquetea. Ella piensa que te ves sabroso. Maldita sea, Xiaolong, si no me sueltas, me sue. La atención de Jaune fue arrastrada a un lado cuando su hermana puso sus brazos sobre su hombro, cruzándolos y apoyando su barbilla sobre el dorso de su mano. Sabes, dijo Coral lentamente, si bien es agradable como estás siendo tan amigable con tu equipo y tal, pero cuando vas a abordar el tema de tus queridas hermanas. ¿Problema? Parpadeó estúpidamente, cara a solo unos centímetros de la de ella. Coral estaba sonriendo, pero eso significaba poco. Sus ojos estaban tapados. No sabía que había un problema. Ámbar, aparte de ese, hizo una mueca. Ella no pareció impresionada por su respuesta. Sé que hay algo mal entre Amber y yo, suspiró.
pero no sé qué hacer al respecto. Ella no quiere hablar conmigo en absoluto. Incorrecto. Coral, por favor no me des ningún juego de palabras. Si sabes algo, por favor dímelo. ¿Dónde estaría la diversión en eso?, preguntó. Él sostuvo su mirada durante unos segundos, la niña finalmente dejó escapar un breve suspiro. Está bien, te has vuelto menos entretenido desde que te uniste a Viacom. Pero tal vez eso debe entenderse teniendo en cuenta lo que nos estás haciendo a todos. Deberías disculparte por eso. ¿Qué? Discúlpate, repitió. Haune, siempre he sabido que jugabas con corazones de mujeres, pero nunca pensé que tus propias hermanas se convertirían en parte de eso. ¿Juegos? ¿De qué estaba hablando en Remnant? Sus ojos verdes, normalmente tan llenos de diversión apenas disimulada, ahora eran firmes. Sin embargo, eso no lo ayudó. No cuando todavía estaba hablando en metáforas estúpidas. ¿No lo entiendes? Sonaba sorprendida. Creo que a estas alturas ya se ha confirmado que no lo hago. ¿No puedes decirme lo que he hecho mal y dejarme disculparme por ello? No. Coral, advirtió, sus uñas clavadas en su hombro. ¿Crees que me gusta verte sufrir?, susurró enojada. ¿Crees que haría esto si tuviera una opción diferente? No puedo decírtelo porque si lo hago, no lo creerías. No lo harás hasta que te des cuenta por ti mismo. Haune suspiró. Dame una pista al menos, dijo, mirándola a los ojos. Amber, dijo suavemente, dijiste que no quiere hablar contigo. Él asintió lentamente. Ella podía ver cómo Amber lo estaba evitando. Cualquiera podría. Hay un mundo de diferencia, mi querido hermano, entre el deseo y la intención. Podrías hacer bien en darte cuenta de eso. Ella quiere a Boy, su dedo presiona contra sus labios, silenciándolo. Ella tiene la intención de evitarte, susurró Coral suavemente. Ella no quiere. ¿Por qué? Sus labios se movieron debajo de su dedo. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Y ya sabes, tal vez sea una pregunta que también debas hacerte. Parece que tampoco sabes cuál es tu posición sobre eso y odiaría verte destrozar las cosas más de lo que ya tienes. Diciendo eso, ella se inclinó hacia adelante para susurrarle al oído. No lo permitiré. Ella retrocedió un segundo después, volviéndose con una sonrisa para volver a unirse a los demás. Sapphire y Sable parecían desinteresados, pero no se podía decir lo mismo de Yang y Weiss, que observaban con la respiración casi contenida. No podrían haber escuchado las palabras, no a tal distancia. ¿Por qué se veían tan incómodos? ¿Estamos listos para pagar e irnos? Levantó los brazos, todavía con la ropa que iban a comprar. Sí, por supuesto, tosió Weiss, como tu socio, seré yo quien te los compre. Eso fue, inesperadamente agradable. No se perdió como Sable le guiñó un ojo, ni la mirada de consideración que Zafiro le envió a la chica de cabello blanco. Oh querido, eso era lo último que necesitaba. Acababa de salvar a Blake del trauma de Coral. ¿Podemos tomar un descanso y tomar una copa? Haune interrumpió. Realmente podría usar uno. Si te refieres al alcohol, entonces puedes intentarlo de nuevo, joven, dijo Sapphire, con las manos en las caderas. No me refería al alcohol, mintió. Hubiera sido agradable emborracharse y desmayarse, especialmente porque no solía soñar cuando estaba borracho. Bueno, eso simplemente no lo recordaba. Solo necesito un poco de café o algo así. ¿No sería terrible si me quedara dormido durante esto? Para ti, amenazó Weiss, volviéndose hacia sus hermanas, asumo que no puede manejar su alcohol. Tendré que tener eso en cuenta. Para su información, puedo manejar absolutamente mi alcohol, protestó Haune. Él había bebido más de lo que ella probablemente lo haría en su vida, aunque eso era tal vez un poco injusto, ya que probablemente había hecho muchas cosas más de lo que ella haría en 100 años o más. Puede manejar el alcohol, dibujó Coral, apoyándose en su hombro una vez más, es solo que no siempre podemos manejar las consecuencias. La última vez que se emborrachó fue arrestado. Gracias Coral, suspiró Haune, escuchando el jadeo horrorizado de Weiss. No puedo creer que seas tan irresponsable. Su compañera pisoteó un pie en el suelo, golpeando sus manos contra sus caderas. Maneja el alcohol, de hecho.
Tengo la mitad de la mente para prohibirte cualquiera dentro de Viacom. Jaune suspiró. Técnicamente, el alcohol ya estaba prohibido en Viacom, no es que detuviera mucha gente. Pero incluso si ella lo prohibió, bueno, no era como si tuviera que prestar atención a eso. Él era el líder después de todo. ¿Qué hizo? Weiss le preguntó a Sapphire. ¿Tiene antecedentes penales? No puedo creer que mi pareja tenga antecedentes penales. No tengo antecedentes penales, gruñó Jaune. Ospin había sido tan bueno como su palabra en ese sentido, por lo que mientras no huyera, su historial se mantendría limpio. ¿Se metió en una pelea de borrachos?, respondió Zafiro tan amablemente. Sabía que ella no mencionaría los resultados de eso, como lo habían arrastrado a Viacom. Pero su estricta hermana sin duda había encontrado el deseo de Weiss de limitar sus vicios a su gusto. Sabía que había una razón por la que quería mantenerla alejada de su familia. Increíble, siseó su compañero. Quiero decir, a una parte de mí le parece increíble que tengas la energía para luchar contra algo en primer lugar, pero perder tu sentido común para beber. De acuerdo, eso fue un poco injusto en ambos aspectos, pero claramente ella no iba a dejar que él dijera una palabra. Es ridículo e irresponsable, ¿verdad, Jan? Oh, vaya. Jan parecía un ciervo atrapado ante un par de faros, ojos lilas muy abiertos y boca ligeramente abierta. Su piel también estaba pálida, y solo parecía capaz de mirarlo a los ojos. Podía ver la culpa allí, mezclada con miedo y algo más. Jaune le lanzó una mirada inquisitiva. ¿Tendría realmente las agallas para admitir lo que había sucedido? Sí, Jan rompió el contacto visual, mirando hacia otro lado avergonzado. Eso es bastante desordenado, Jaune. Supongo que lo es, suspiró. Me conoces, sin autocontrol y una tendencia a arremeter en ocasiones aleatorias. Jan se estremeció ante cada palabra, como si estuvieran siendo martilladas en ella. Con la atención puesta en él, nadie pareció darse cuenta. Parecía encogerse detrás de Weiss. Lo que sea, suspiró, encogiéndose de hombros, podemos al menos sentarnos y tomar un café. Mis piernas me están matando. Dioses arriba, hubiera sido mucho más fácil si hubiera podido escabullirse con Blake. Una de sus hermanas la había seguido. Al menos era una de ellas y no esa chica coral. Ella le debía por eso, en cierto modo, se sorprendió de que él hubiera intervenido. Por otra parte, la había estado sorprendiendo mucho últimamente. Tú eres, Blake trató de recordar el nombre, pero había tantos y se veían muy similares. Lavanda, dijo la niña con una sonrisa, y no te preocupes. Sé que hay muchos nombres y caras para recordar. Ah, ahora Blake la recordaba, no por su nombre, sino por el apodo que le había dado. Este fue el educado, el agradable. Donde todos los demás se habían congregado para obtener información sobre Jaune o su relación con él, esta había sido la única hermana suya que realmente la saludaba normalmente. Habría sido refrescante si la paciencia de Blake no hubiera desaparecido tanto como para no existir en ese momento. ¿Por qué me sigues? No lo soy, la niña levantó las manos, solo quería un lugar un poco más tranquilo para descansar. Estoy, no muy bueno para ir de compras. Blake estudió a la niña por un momento, notando no solo su piel inusualmente pálida, sino también la forma en que sus senos subían y bajaban un poco desiguales. Está bien, dijo, me disculpo por sonar tan grosera. Está bien, supongo que has sido perseguido mucho por los demás, ¿verdad? No soy la novia de tu hermano. Estaba hablando en serio cuando dije eso. Solo soy su compañero de equipo. Un amigo. Lavender preguntó, y Blake pudo escuchar la incertidumbre en su voz. Consideró la pregunta cuidadosamente por un segundo. Estaba claro que la niña anhelaba una respuesta, por lo que no serviría darle una de las manos. Si le hubieran preguntado eso hace 2 semanas, la respuesta habría sido un rotundo no. Supongo que sí, dijo Blake en su lugar, con los ojos cerrados. O mejor dicho, lo considero mi amigo. Estoy seguro de que él siente lo mismo. Una vez más, hace 2 semanas ella habría estado en desacuerdo. Ahora, ella no estaba segura. Preguntaba cuando mi equipo se volvió tan complicado, pero pensando en ello siempre fuimos así.
Black todavía podía recordar la enemistad que había sentido por Weiss, que se había demostrado que era tan incorrecta. Schneer puede ser, pero su compañera de equipo, no, su amiga, era una mujer de principios firmes. Jan parecía nada más que una chica que buscaba pasar un buen rato, ya sea por fiesta o violencia, pero había resultado ser una compañera leal y alguien en quien podía confiar profundamente. Sin mencionar que tenía una racha protectora de 1 milla de ancho y una aversión inherente a cualquiera que mostrara prejuicios. Todos muy buenos rasgos de personalidad en lo que respecta a Blake. Jaune no era ninguna de esas cosas, quizás. Era un completo idiota, excepto cuando se trataba de idear formas creativas de irritar a la señorita Goodwitch. Era un cobarde perezoso, excepto cuando se trataba de intervenir en un atentado contra su vida. Y para colmo, era un playboy absoluto, excepto cuando se trataba de las personas cercanas a él. Eso fue un montón de excepciones y hubo incluso más que eso. Dijo que no le importaba entonces proteger a Jan, afirmó ser débil pero fue capaz de luchar de manera uniforme contra Torchwick. Bueno, las explosiones fueron un gran ecualizador en términos de habilidad, pero lo suficientemente cerca. Era fácilmente el hombre más complicado que había conocido, y eso era decir algo teniendo en cuenta que ella había venido del colmillo blanco y había crecido rodeada de personas como Adam. Pero Jaune le había salvado la vida. Supongo que tienes razón, dijo, volviéndose hacia un estante cercano. Somos amigos. Eso es bueno. Eso es realmente bueno. Algunos miembros de tu familia no parecen estar de acuerdo. La rubia se quedó en silencio, haciendo una leve mueca mientras Blake sacaba un libro del estante y desesperada fingía que lo estaba leyendo. ¿Por qué había dicho algo así? ¿Por qué le importaba? Todo lo que sucedía entre Jaune y el equipo era asunto suyo. Incluso si no lo fuera, pondría el problema en una chica como esta ayudaría. Blake suspiró y colocó su frente contra la tapa dura de un libro. Una manera de sacar tu mal humor en alguien que realmente no lo merece, Blake. Muy maduro. Mi familia puede ser un poco posesivo a veces, dijo Lavender, algunos más que otros, como estoy seguro de que has visto. Durante mucho tiempo siempre hemos sido solo nosotros, la familia y las pocas personas que conocíamos en Ansel. Es un lugar bastante pequeño para todo lo que tiene una comunidad próspera. Está bien. Si alguien te ha ofendido, me disculparé por ellos. En todo caso, es porque solo estamos preocupados a Bow. Dije que está bien, suspiró Blake, entiendo. Todos ustedes están preocupados por él. No estoy enojado. Solo frustrado. Tenía sentido hacer una pregunta para la que sabías la respuesta. Blake ignoró la pregunta, deseando poder ignorar a la chica y todo lo demás también. Ella solo quería que terminaran estas vacaciones. Había cosas que tenía que hacer en Beacon. Con acceso a las terminales allí, podría intentar averiguar más sobre las acciones de Torchwick, especialmente cómo eso afectó al colmillo blanco. Simplemente no tenía sentido para ellos trabajar juntos. La hermana de Jaune tosió fuertemente, un ruido rasposo que hizo que Blake se agachara rápidamente a su lado, con los brazos descansando sobre los hombros de la niña. Esa cara pálida estaba retorcida por el dolor, una mano sostenida en un puño ante su boca mientras sus hombros temblaban. Blake comenzó a preocuparse mientras las lágrimas pinchaban en las esquinas de los ojos cerrados de la niña. Estoy bien, susurró, con voz ronca mientras el ataque disminuía. Lo siento, está bien. ¿Necesitas atención médica? Tenía que haber un lugar cercano al que pudiera llevarla, una cabina médica o una oficina de algún tipo. El hospital no estaba demasiado lejos. No, es normal. Blake notó sangre en la mano de la niña. Eso no es normal. Es para mí. ¿Qué se suponía que debía decir a algo así? Debería ponerse en contacto con Jaune y hacérselo saber. Él estaría aquí en un instante, ella podía decirlo. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, la niña habló. ¿Sabes? Ella tosió levemente, manejando una pequeña sonrisa. Creo que una de las razones por las que todos no te creen cuando se trata de que no salgas con Jaune es por lo similares que son ustedes dos. Eso la lanzó por un bucle, lo suficiente como para que bajara el libro para mirar a la niña. ¿Similar cómo? Preguntó.
La niña más joven sonrió. Ustedes dos parecen tener una orientación similar. Es difícil de explicar. Es como si ambos actuaran más viejos de lo que parecen, más maduros, más tranquilos. Por lo poco que he visto de ti, parece que eres el tipo de persona a la que le gusta mirar desde la distancia, sentarse en las afueras y escuchar. Black se encogió de hombros ante el análisis. Nunca había ocultado qué tipo de personalidad tenía y era bastante obvio. Jaune también es así. Le gusta analizar y pensar en las cosas, sentarse y tomarse su tiempo antes de tomar una decisión. Incluso cuando solo somos nosotros, nunca ha sido la persona más expresiva. Se preocupa por nosotros, pero siempre es algo que se ve en sus acciones en lugar de sus palabras. ¿Lo ves en sus acciones? Fue un caso de mirar lo que hizo y no lo que dijo. Eso explicaría algunos de sus comentarios más confusos y rasgos de personalidad. Afirmó que no le importaba, pero protegía a Jan, la cubría, ahora que lo pensaba, incluso la había ayudado a salir de ese trabajo a tiempo parcial. Él le había advertido sobre el hombre que intentaba mirar su falda también, e incluso usó sus propias piernas para bloquear a cualquiera que viera la suya. Black había nadado, pareciendo recordar pequeños casos, pequeños ejemplos como ese. Quería sentarse solo para procesarlo todo. ¿Y crees que soy así?, preguntó en su lugar. No eran realmente tan similares, ¿verdad? No te gustamos mucho. Eso no es. Y, sin embargo, estabas tan preocupado por mi salud hace un momento. Eso no es, Black negó con la cabeza, eso es solo cortesía y preocupación. Ninguna buena persona podía mantenerse al margen mientras alguien necesitaba ayuda. Black sabía que era una declaración falsa incluso cuando lo dijo. La niña también lo hizo, a juzgar por la mirada que le dio. El mundo estaba lleno de gente muy dispuesta a dar un paso atrás y ver cómo se desarrollaban cosas terribles. La mayoría de ellos no eran malvados, ni eran crueles. La mayoría de ellos tenían miedo. «Eres una buena persona», susurró la rubia. «Creo que después de vivir con Jaune todos nos hemos acostumbrado a ignorar cómo actúa la gente y mirar lo que hacen en su lugar. Eres realmente distante, pero la forma en que actúas demuestra que te preocupas por tu equipo. Normalmente sería demasiado tímido para acercarme a ti, pero se siente más fácil que hablar con los otros miembros de tu equipo. Creo que es porque me recuerdas mucho a él». Ella no era como Jaune. Habría tenido una respuesta, siempre lo hizo, el astuto. En cambio, se arrodilló allí con una expresión algo aturdida, insegura de lo que debía decir o hacer. Hace 1 o 2 semanas le habría silbado a la chica, pero estaba harta de decir eso y, para ser honesta, hace 1 o 2 semanas bien podría haber sido hace toda una vida en términos de lo que sabían sobre su líder. Apenas habían tenido tiempo de adaptarse y mucho menos decidir cómo se sentían por él ahora. «Todavía no estoy saliendo con él», dijo Black por fin. No fue su mejor frase. No ayudó cuando Lavender comenzó a reírse. Lo siento, se disculpó entre risas, fue un poco gracioso. En realidad es agradable escuchar que Jaune tiene amigos que significan más para él que solo sexo, pero al mismo tiempo estamos tan acostumbrados a que coquetee con mujeres, que asumimos que ya lo habría intentado con todos ustedes. Black asintió, dispuesto a aceptar el cumplido allí. Sin embargo, llegó con una comprensión bastante indirecta. Jaune no había coqueteado ni una sola vez seriamente con uno de ellos. No estaba segura de qué pensar al respecto. Por un lado, gracias a Dios. Por otro lado, ¿eso dijo algo sobre ellos? No, ella no iba a invitar a esa locura a sí misma. Ella llevaría sus bendiciones a donde pudiera encontrarlas. ¿Alguna vez ha hablado de nosotros?, preguntó Black, de repente curioso. Podría explicar por qué los trató de manera tan diferente al resto de la población en Beacon. Era indiferente en el mejor de los casos, excepto a las mujeres con las que podía acostarse. En realidad no, Lavender se encogió de hombros. Podría haber mencionado nombres 1 o 2 veces, pero en realidad nunca nos dijo nada. Simplemente asumimos. ¿Asumiste que? Bueno, la niña se mordió el labio. Simplemente asumimos que era normal. Tienes que entender, él realmente se preocupa por ti en primer lugar, es increíble, así que no nos diga nada sobre ti.
Tenía sentido, asintió Blake. La pobre niña parecía mortificada, pero Blake entendió completamente. Esperaban que a su hermano no le importara un comino su equipo, que actuara como siempre lo había hecho, por lo que no mencionarlos encajaba en esa expectativa. No estoy ofendida, agregó, notando la expresión en el rostro de la niña, no has dicho nada malo. Lo siento. Quiero decir, su rostro se arrugó, lo suficiente como para hacer que Blake sonriera sardónicamente. Era una chica agradable. Jaune tuvo suerte de tener una hermana como ella. No me estoy explicando muy bien, continuó después de un largo suspiro. Lo que estoy tratando de decir es, gracias por ser su amigo. Eso, ella no lo esperaba. Gracias. Blake se echó hacia atrás. ¿Por qué agradecerme cuando lo puse en peligro en primer lugar? Y ni siquiera he hecho nada, no comparado con los demás. Jam había sido su mayor defensor desde que se convirtió en su líder, algo para lo que todavía necesitaba encontrar una razón. Weiss había trabajado duro para ayudarlo a mejorar, para forzarse a sí misma en su vida, incluso cuando trataba de ser perezoso. En comparación con ellos, todo lo que Blake había hecho era sospechar, criticar y, en última instancia, poner en peligro su vida. Esas no eran cosas por las que valiera la pena ser agradecido. En todo caso, ella no merecía nada más que su disgusto, más aún por la hipocresía. ¿Quién era ella, exterrorista colmillo blanco, para acusar a otro de no ser digno de confianza? ¿Quién era ella para juzgarlo desde su caballo alto? Les agradecería a todos, pero son los más fáciles de hablar. ¿Desde cuándo? También, Lavender miró a un lado, una expresión casi culpable se asentó en su rostro. Quería decir que tal vez sería lo mejor si eso continuaba. Para lo mejor. Para él, susurró su hermana, no importa lo que piensen los demás. Todo lo que quería era tener un tiempo a solas y leer en paz. Porque todo en él de alguna manera tenía que generar más preguntas en su mente. Me llevo de nuevo agradeciéndote por salvarme antes. Todavía eres un dolor en mí. Ella realmente no debería preguntar. Él era su líder y compañero de equipo, no alguien de quien ella había profundizado en el pasado, ni alguien que le importara particularmente. Excepto que ella lo hizo. Maldita sea por ello. ¿Y qué? Preguntó Blake, ¿piensan todos los demás? Las respuestas no se habían vuelto más rápidas a medida que el día llegaba a su fin. Al reunirse como grupo una vez más, su familia y ahora 7 nuevos huéspedes regresaron al hotel. Nora y Ren continuaron distrayendo a Amber, y gracias al cielo por eso, y con Pirra charlando con Ruby, incluso logró escapar de la muerte por un abrazo. Todas esas cosas deberían haberlo dejado con la sensación de que el día había ido bien y, sin embargo, no lo hicieron. ¿Qué había querido decir Coral sobre el deseo y la intención? Eran dos cosas diferentes, claro. A veces trabajaban juntos. Alguien podría tener tanto el deseo como la intención de comer un pastel, a veces no iban tan bien juntos. Una imagen de una chica vestida de blanco clavada en una pared vino a su mente, de sus manos retorciendo la hoja en su estómago. No había querido hacer eso, pero no importa cuánto trató de convencerse de lo contrario, había ido allí con la intención de hacerlo. Tal vez no específicamente para ella y no exactamente así, pero él había ido al club armado y listo para enviar un mensaje. Junior había sido quien lo convirtió en una pelea que le costó la vida a sus hombres, pero no era justo culpar al hombre por eso. Junior había hecho exactamente lo que Jaune sabía que haría. Esa es una cara bastante larga que llevas allí. Un vaso tintineaba ante él, un poco de alcohol no identificado dentro. No necesitaba mirar para saber quién era. Jam se sentó frente a él, los dos solos en el bar del hotel. La mayoría de los demás ya se habían retirado por la noche. Él había pensado que ella también lo había hecho. Gracias. Dejó escapar un largo suspiro. Había pasado un tiempo desde que había tomado una bebida adecuada y la que Jam trajo tenía la patada que necesitaba. ¡Guau! Se rió la rubia, ahora un suspiro también. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo nos conocimos? En realidad, se encogió de hombros. La cara de Jam se oscureció casi de inmediato. La expresión se mantuvo durante apenas un segundo antes de que se transformara de nuevo en su sonrisa habitual. Sin embargo, no se lo había perdido.
Tu papá lo sabe, suspiró Jan, tomando su propia bebida. Lo he visto mirándome cuando piensa que no estoy mirando. Lo siento por eso. No es tu culpa, se encogió de hombros, además, él tiene todo el derecho de mirar, ¿no? Me sorprende que todos los demás sean lo suficientemente amables conmigo tal como es. Jaune se encogió de hombros. Ni él ni Nicholas habían entrado en detalles sobre quién era la rubia con la que había sido atrapado peleando. Habría causado un drama innecesario y, para ser honesto, Jaune nunca pensó que su familia conocería a Jan. Ahora que lo habían hecho, no parecía tener mucho sentido volverlos contra ella de esa manera. Sigo esperando que tu madre me lleve aparte y me abofetea, para llamarme un monstruo que casi mata a su hijo. Ella no haría eso, mintió. Juniper lo haría, y probablemente más, pero no fue tanto culpa de Jan como ella pensaba. Había estado ansioso por una pelea tanto, si no más que ella. Había elegido sus palabras cuidadosamente, solo para asegurarse de que ella se enojara lo suficiente como para poder perderse en la dulce catarsis del combate. Tienes una buena familia, suspiró. Todos son buenas personas. Lo son. Ella lo miró de reojo, sonriendo levemente. ¿Realmente los amas, no? Sí. Se nota. Jan se echó hacia atrás y bebió su bebida, chasqueando los labios y dejando escapar un largo sonido de "ah". Se preguntó ociosamente cuántas otras personas habrían matado para estar en su situación, sentadas bebiendo frente a una mujer tan hermosa. ¿Tú, estás enojado porque te obligué a alejarte de ellos? Jaune suspiró. No me obligaste a hacer nada. No lo hice. Se rió. Estaba aterrorizada desde el momento en que Ruby decidió que tenía que ser tu amiga, incluso cuando me pusieron en tu equipo. Seguí pensando me va a odiar o le va a decir a todo el mundo lo que hice. Nunca lo hiciste. ¿Por qué? Es incluso importante. Es para mí. Jan se inclinó hacia adelante, acomodando el vaso vacío. Pensaste que no sería importante para mí. Estabas dispuesto a convertirte en cazador para mantenerme fuera de prisión, básicamente para salvar mi vida. ¿De qué manera pensaste que eso no importaría? Suspiró y cuidó lo que quedaba de su cóctel. Por supuesto que sabía que ella había sido afectada por lo que había hecho. No era un idiota. Cuando se formó el Hui, ella había sido la única persona que estaba de su lado. Ella defendió sus decisiones, luchó contra Cardin cuando él se lo pidió, se aseguró de tratar de darle tiempo extra para dormir, para distraer a Weiss. Y cuando ocurrió el incidente de Blake, ella fue la última en perder la fe en él. Ella no había hecho nada de eso porque confiaba en él o sentía que era una buena persona, ella había hecho todo eso porque se sentía en deuda con él. Porque ella quería pagarle de la única manera que podía. Todo eso y ni siquiera se lo merecía. Se necesitan dos para bailar tango, Jan. Luché contigo tanto como tú lo hiciste conmigo. Quizás aún más, ya que podía recordar haber perdido el enfoque gracias al alcohol y creer que ella era Cinder. Eso había sido un error peligroso, podría haberla matado. Además, no me hiciste aceptar las demandas de Ospin. Yo tan bueno como lo hice. Aceptaste evitar que me enviaran a prisión. Hizo una pausa por un segundo, entrecerrando los ojos. ¿Por qué hacer eso por alguien que ni siquiera conocías? Esa es la pregunta que quiere hacer. No se trata de que yo conozca a su madre o de cómo me mantuve firme contra ella. Lo habría llamado estúpido, pero podía ver la tensión en sus músculos. Necesitaba una respuesta. Pero, ¿qué podía dar? Ya ni siquiera recuerdo, mintió. Tal vez fue un capricho. Tal vez fue algo estúpido como si me recordaras a mis hermanas. ¡Qué carga de toro! Jaune se encogió de hombros. Si la vida fuera una película, podría haber jugado la carta de la amnesia, pero esto tendría que ver. ¿Por qué perdonarme? Incluso si te sentiste mal y me salvaste de la bondad de tu corazón, y su tono no dejó claro lo que pensaba de esa posibilidad, ¿por qué ser amable conmigo cuando terminé en tu equipo? Porque ella era una de sus mejores amigas y él habría muerto por ella, H murió por ella, varias veces. Ella también había muerto por él. Tenemos que hablar de esto. Suspiró, frotándose la frente. Tal vez era la hora del día, tal vez era solo su mal humor, pero las buenas respuestas no venían a su mente. Hice lo que hice porque eso es lo que quería hacer en ese momento.
¿No es suficiente? Después de que me atrevía finalmente a hablar contigo al respecto, Yang se encorvó en su asiento, con un brazo sobre su rostro. Esto tampoco es fácil para mí. Casi mato a alguien. Me salí de control y de hecho ataqué a un hombre inocente. Tenía aura. No me di cuenta de eso en ese momento. Podría haber matado a una persona si fuera otra persona. Eso es un gran problema. Y todavía no es tu culpa. ¿Cómo no es mi culpa? Porque no importa de qué manera lo mirara, el incidente había sido suyo. Yang nunca antes había estallado así contra una persona desarmada. La conocía desde hacía cientos de años, lo suficiente como para decir que nadie la conocía mejor que él. Claro, había oído hablar de cómo ella golpeaba la barra la mayoría de las veces, pero eso fue solo cuando fue atacada primero. Para ella haber hecho algo esta vez, algo tan poco característico como eso, debe haber habido algo que cambió. Y lo único que había cambiado era él. Algo lo había empujado al mismo tren que Blake, lo mismo que lo había llevado a ganar esa competencia para conocer a Weiss. Lo había hecho toparse con Pirra después, y probablemente incluso causó su primer encuentro con Ren y Nora también. Había forzado a Yang a una situación insalvable también, solo para forzar su mano. Su amigo casi había sido sacrificado en el altar de su propia resistencia. Ozpin me quería en Beacon antes de que eso sucediera. Esa no fue la primera vez que me invitó. Es mejor intentar una táctica diferente, incluso si no abordó su problema. Si no hubiera estado atado a Beacon aquí, entonces habría sucedido de una manera diferente más tarde. Me involucré en el robo entre Ruby y Torchwick. Apuesto a que habría forzado mi mano allí, como lo hizo con tu hermana. ¿Por qué tú? Preguntó. ¿Por qué pasar por tanto esfuerzo? No lo sé. Sobre esto, esa mirada en tu cara antes, los demás no lo saben, ¿verdad? Yang negó con la cabeza. No era difícil decir que todavía se sentía culpable por eso. Esa era probablemente la razón por la que se había mantenido callada durante tanto tiempo. Porque ella había tratado sutilmente de defenderlo a cada paso sin revelar nada. La culpa debe haber estado comiéndola. No te molestes ahora, dijo. Es agua debajo del puente. Y si vuelvo a lastimar a otra persona inocente, no lo harás. No lo has hecho desde entonces, apuesto a que ni siquiera has sentido la necesidad de hacer algo así, ¿verdad? No, suspiró y se desplomó en su asiento. Lo he estado buscando, pero, bueno, nada. Ni siquiera estoy seguro de dónde vino esa ira. ¿Por qué sucedió? Más evidencia de que no era natural, pensó con el ceño fruncido. Yang era un berserker, sí. Pero ella no estaba ni cerca de ser tan descerebrada en su rabia como algunos la hicieron parecer. Cinder hizo uso de esa reputación en el festival y la gente lo creyó fácilmente. Aún él lo sabía mejor. Entonces deja de preocuparte tanto por eso. En lo que a mí respecta, me has pagado por lo que sientas que debes. Si no en esta vida, entonces 100 veces más en otras vidas. Además, ni siquiera me hiciste ningún daño real. Otra cosa que vale la pena mencionar, dijo Yang, inclinándose hacia adelante una vez más con el ceño fruncido. Pequeño señor, no puedo luchar para salvar mi vida en Beacon. ¿De qué se trataba todo eso? No puedo pelear, no apropiadamente de todos modos, agregó rápidamente cuando vio su expresión. Peleamos con Yang, eso no fue una pelea. Godwich nos habría tenido detenidos si hubiéramos logrado algo así en el ring. Podría valer la pena ver su expresión, se rió. Ahora que ella lo mencionó. Eso fue una broma, Jaune. Una broma. Juro que si me das un cabezazo en clase, te mataré. Bien, bien. Tal vez él no le haría eso. Tendría que encontrar otra víctima. Sin embargo, es como dije. Estábamos peleando como idiotas. Si hubiera tenido mi espada, probablemente habría perdido. Ni siquiera sacaste tus armas tampoco. Ella hizo hablar, pero él la interrumpió. No usaste tus armas. Sé que los implementaste, pero eso no importa si no los usaste. Si lo hubieras hecho, me habrías pateado el trasero al instante. Eres un dolor en él, suspiró Yang, empujándose lentamente hacia arriba. Nos enfriamos, ¿entonces? Jaune preguntó, haciendo lo mismo, pero deteniéndose cuando ella lo empujó hacia atrás.
soy genial, sonrió, eres tibio en el mejor de los casos. Pero te lo debo, tanto como pareces pensar que no lo hago. Así que guardaré tu secreto sobre cómo básicamente te están obligando a esto. Jan suspiró y se frotó la cara, quiero decir que lo he estado manteniendo hasta ahora de todos modos, y Dios sabe que Weiss me matará si alguna vez se entera. Ella no tiene que hacerlo, Jaune se encogió de hombros, y además, ¿qué importa? Estoy aquí en Beacon de todos modos. No es como si cambiara nada. Cierto. Sin embargo, sé honesto conmigo por un segundo, ¿estás contento con nuestro equipo? Sí. No estaba contento de estar en Beacon, estaba frustrado porque sus planes habían sido frustrados. Pero su equipo, estaba contento de tenerlos cerca, tan molestos como podían ser. Los ojos de Jan estaban muy abiertos. En realidad, parecía aturdida, como si no pudiera creer su franca honestidad, o tal vez la fácil certeza en sus ojos, la verdad absoluta allí. Idiota, susurró, y miró hacia otro lado. Sin embargo, captó la sonrisa de satisfacción en su rostro. Bien, entonces, dijo, incapaz de ocultar completamente su vertiginoso placer, por lo que vale, creo que el equipo también es bastante bueno. Bueno, aparte del nombre, por supuesto. Naturalmente, sonrió Jaune. Buenas noches, Jan. Noche, papi. Ella arrulló, fingiendo una voz aguda mientras se alejaba. Puso los ojos en blanco, inclinándose hacia atrás por un segundo antes de hacer una pausa. Jan, llamó, deteniendo a la niña justo antes de que pudiera irse. Miró hacia atrás, con una ceja levantada. ¿Qué pensarías si te preguntara cuál es la diferencia entre intención y deseo? ¿Qué pensaría? Yo diría que uno es lo que quieres hacer y el otro es lo que vas a hacer. Suspiró ante la respuesta bastante obvia. ¿Quieres más? Pozo, supongo que es la diferencia entre querer un resultado pero saber que lo mejor para ti es hacer algo diferente. Tómate a ti la clase, por ejemplo. Quieres dormir, pero no vale la pena que te detengan, así que te despiertas. Ese fue probablemente un mal ejemplo, la única razón por la que realmente se despertó fue porque Weiss hizo imposible hacer lo contrario. Si quieres otro ejemplo, siempre estoy yo, ofreció Jan, apoyándose contra la puerta y cruzando los brazos. ¿Cómo? No deseo nada más que caminar hacia allí, sentarme, agarrarte por el cuello y exigir saber por qué me estás mintiendo en la cara sobre tus habilidades, sobre conocer a la mujer en esa foto y por qué has estado actuando como lo haces en Beacon. Ah, Jaune hizo una mueca. Pero tengo la intención de alejarme y salir por esa puerta, donde volveré a mi habitación, escucharé a Ruby hablar sobre lo que ella y Pirra hicieron y me iré a dormir. No quiero hacer eso, pero lo voy a hacer porque confío en que tienes tus razones. Razones que probablemente no sean de mi incumbencia. También confiaré en que no dañará al equipo de ninguna manera. Ella hizo una pausa, ¿puedo confiar en eso? No quiero lastimar al equipo, prometió Jaune. Jan sonrió con tristeza. ¿Pero qué pretendes hacer? Jaune vaciló. Tenía la intención de dejarlos y abandonarlos a su suerte. Buenas noches, susurró Jan, desapareciendo por un pasillo. Jaune permaneció en la mesa, vaso vacío en mano. Tal vez sea una pregunta que debas hacerte. Su mano se apretó, el vidrio se agrietó un poco pero no se rompió. Tenía que tener en cuenta el panorama general. Jan, Weiss, Blake y todos los demás, a todos les serviría mejor si él trabajara hacia una solución, hacia una respuesta para esta pesadilla recurrente. Y estoy tan cerca también, más cerca que nunca antes. Un puño se levantó para frotar su ojo, un bostezo se le escapó mientras sacaba su pergamino una vez más. El sueño hacía señas, pero perderlo no era nada nuevo. Había demasiado por hacer, demasiado para lo que prepararse. Blake nunca ignoraría la presencia de Colmillo Blanco en Vale. Eso haría que su equipo se involucrara, junto con San y Neptuno. Sería uno de los muchos catalizadores de la brecha. No podía cambiar de opinión, era demasiado terca. Pero tal vez podría asegurarse de que ella no sintiera la necesidad de intervenir. Tal vez podría quitarle eso, del equipo en su conjunto. Un informe de noticias cobró vida en su pergamino, iluminando una cara cansada en su luz. Nueva tecnología atlesiana robada, decía el titular. Queda mucho por hacer.
¿Tienes algo que informar? La hermosa mujer sentada en el sofá miró hacia abajo a su carga de cabello verde. Emerald Sustra y no se inquietó. Mantuvo la cabeza baja y habló, al igual que la forma en que había sido entrenada. Torchwick está reubicando algunas de sus casas seguras. Parece que algo lo ha asustado, pero no dirá qué. Sin embargo, por lo que vi, parecía furioso. ¿No lo dices? Cinderfall permitió que sus ojos se cerraran. Siempre ha sido cauteloso, pero esto parece un poco demasiado, incluso para él. ¿Fuiste capaz de averiguar algo de sus hombres? Tienen los labios cerrados, informó Emerald, más de lo habitual. Tengo la clara impresión de que algunos podrían haber tenido sus contratos terminados, permanentemente. Cinder tarareó ligeramente, considerando esa información. Un sacrificio de las filas seguido de un cambio de casas seguras, lo primero que le vino a la mente fue que un espía había sido capturado y eliminado. Si se hubiera filtrado información, entonces tenía sentido por qué Román de repente estaría tan nervioso. Ella necesitaría tener palabras con él sobre eso. Si bien ella apreciaba su discreción, su plan no podía permitirse retrasarse debido a su incapacidad para mantener a sus hombres en línea. ¿Qué pasa con el otro problema?, preguntó. Hicimos lo que pudimos para averiguar sobre el tipo que intervino en los muelles. No hay mucho que seguir. No parece tener un récord previo a Com, al menos no en ninguna academia. A todos los efectos, es un tipo normal, ni siquiera un estudiante antes de ahora. Y, sin embargo, Ozpin lo invitó personalmente a Viacon. Dijiste que te topaste con él el otro día. Cinder observó a Emerald retorcerse, sabiendo que la ansiedad de la niña se debía a lo que había dicho el día anterior. Saber que habían interferido contra ese fauno fugitivo ya era bastante malo. Que casi lo habían hecho frente a un estudiante de Viacom. Podrían haber arruinado todo con su tonta impaciencia. No había nada inusual allí, aseguró Emerald. Era amigable, hablador y no parecía sospechar nada en absoluto. Creo que Mercury y yo podríamos tomar ola. No pienses, Cinder le interrumpió, recibiendo un rápido asentimiento en respuesta. Los dos pensando que podían matarlo no era suficiente. Ella trataba con certezas, con absolutos. Vivo, era poco más que una molestia que había interferido en uno de sus planes. Muerto, podría ser mucho más, evidencia, un mensaje, una advertencia a Ozpin. No podían permitirse tales cosas. ¿Estás seguro de que no tenía idea de quién eras? Estoy seguro. Le preguntamos sobre Torchwick y él solo dijo que era suerte. De hecho, afirmó que Torchwick fue el que causó todas las explosiones y que simplemente quedó atrapado en ellas. Las uñas de Cinder se clavaron en el reposabrazos. Solo otra cosa sobre la que necesitaría tener palabras con el querido ladrón. Por ahora ella lo necesitaba, no solo por el polvo, sino por el pequeño ayudante tan útil que tenía. Sin embargo, si ella descubría que él le había mentido, que había exagerado la entrada de este chico para enmascarar su propia incompetencia, habría algo más que palabras entre ellos. No debes hacer nada hasta que comience Viacom, ordenó Cinder, recibiendo un asentimiento de la niña. Junto a la puerta, Mercurio hizo lo mismo, habiendo permanecido sabiamente en silencio todo el tiempo. Su cobertura, nuestra cobertura, es demasiado importante para arriesgarse en este momento. Si Román desea tratar con este chico, entonces puede hacerlo. Pero hasta que tengamos más información, él seguirá siendo el problema de Román. ¿Me entienden? Sí, señora, respondieron en tándem. Cinder asintió con la cabeza para que los dos se fueran, descansando una vez que estaba sola y dibujando su pergamino una vez más. Su pulgar se deslizó por la superficie, abriendo un archivo que había mantenido oculto. Los ojos dorados escanearon los detalles. Tan inocuo, este arco Jaune. Pero ahora había dos equipos, cada uno dirigido por alguien elegido por el propio Ozpin. Los suyos eran azules, así que ese no podía ser el caso. Sin embargo, para que fuera seleccionado junto a Ruby Rose, que tenía esos ojos malditos, Salem querría saberlo. ¿No te dije que te tomaras el día libre? Lo hiciste, dijo Glinda Goldwitch, mirando hacia arriba desde el escritorio en el que estaba firmando papeles.
Su viejo amigo y empleador estaba parado en la puerta de su oficina, con su taza de café siempre presente en la mano. Sin embargo, el término pronto comenzará de nuevo. Hay mucha preparación por hacer. Osbin taraleó mientras tomaba un trago, entrando en la habitación y parándose junto a su escritorio. Ella lo ignoró con práctica facilidad, firmando rápidamente un formulario de solicitud que había sido enviado por Peter. Ciertamente, el festival va a ser una carga adicional este año, comentó Osbin mientras leía un pedazo de papel. Sin embargo, hay algo de tiempo hasta que lleguen los estudiantes transferidos. No tenía ya habitaciones reservadas para ellos. Lo hiciste, pero creo que podríamos reducir la carga del personal de limpieza, acercándolos un poco más a los nuestros. Osbin la observó mientras hablaba, escuchando. También podría promover lazos más estrechos entre ellos y nuestros propios estudiantes. Entonces solo puedo estar de acuerdo con tu sugerencia. Buen trabajo. Sin embargo, todavía estás distraído. ¿Qué pasa? Su bolígrafo hizo clic mientras lo dejaba, las manos se acercaban para masajear su frente. Él había visto a través de ella, aunque tal vez esa no había sido una tarea tan difícil. Osbin la conocía desde hacía bastante tiempo. Había pocos secretos entre ellos. ¿Todavía estás preocupado por lo que está sucediendo detrás de escena? Adivinó. Tengo a Kroll investigando los robos, Glinda. Beacon es el lugar más seguro para mantenerla. Y si eso significa poner en peligro a los estudiantes, estarán en peligro de todos modos si algo sucede. Todos estamos trabajando para asegurarnos de que eso no suceda. Lo siento, dijo, no debería dudar tanto. Espero no volver a oírte disculparte por sentir preocupación por tus estudiantes. Créeme, siento lo mismo. Sin embargo, sabes que no podemos confiar esto a nadie más. Glinda asintió. Era la verdad. El consejo era demasiado político, demasiado defectuoso en su pensamiento. La policía. No había duda de que Torchwick, y Dios sabía cuántos otros mafiosos, tenían a sus agentes allí. Sin embargo, incluso si fueran tan puros como la nieve caída, no importaría frente a un cazador entrenado. Si pudieran derribarla, entonces una estación de policía proporcionaría poca protección. Sus enemigos no tenían miedo de matar para lograr sus objetivos. Y hablando de matar, también me preocupa un estudiante nuestro en particular. Oh. Osbin sonrió con curiosidad, una expresión casi divertida. Ella resopló ante su fingida inocencia. ¿Y quién podría ser? No recuerdo que me mencionaras las actuaciones agravantes de cierta persona por ¿Cuánto tiempo ha pasado? Al menos la última reunión de personal. Ella se sonrojó ligeramente. De acuerdo, entonces ella podría haber sido más que un poco verbal en la sala de profesores cada vez que regresaba de organizar una clase con él en ella. No sentía que hubiera ningún otro maestro en Remnant que la hubiera culpado. Sí, me refiero al señor Ark, admitió con un suspiro, tratando de ignorar la mirada divertida en su rostro. Permítanme preguntar de nuevo, ¿por qué están tan decididos a tenerlo aquí? Pensé que sus preocupaciones en cuanto a su capacidad habían sido satisfechas. Lo han hecho, le aseguró, lo han hecho. Pero todavía me pregunto por qué estás tan decidido. No puedes hacerme creer que no eres consciente de sus acciones, o por qué los está tomando. El niño no quiere estar aquí. Ven ahora. ¿Qué joven quiere estar en la escuela? Ella no compartía su humor y se aseguró de que él lo supiera por la expresión de su rostro. Suspiró, soy muy consciente de sus sentimientos hacia su situación aquí, dijo el director, pero, cuando lo conocí por primera vez, había algo en sus ojos que me intrigaba. Es gracioso, suspiró Glinda, vi lo mismo, pero no diría que me intrigó. Sin embargo, no estoy seguro de qué es exactamente. ¿No lo eres? Osbin parecía sorprendido. Ella frunció el ceño. Muy bien, se rió entre dientes, lo llamaría una mirada que he visto en los ojos de muchos cazadores en mi tiempo. Nunca pensé en verlo tan joven como él. Ha matado a la gente Osbin. Lo ha hecho. No parecía demasiado preocupado por ese hecho. No lo hizo. ¿Y tú? Preguntó ella, cansada de sus juegos, ¿no estás preocupado?
Por supuesto que lo estoy, suspiró Ozpin, como, estoy seguro, eres tú. Aunque la muerte y la pérdida son de esperar en nuestra línea de trabajo, ver que le suceda a uno tan joven no lo es. Menos aún ver que dicho joven parece aceptarlo más que incluso el más experimentado de los cazadores. Esa fue una forma de decirlo. Glinda no pudo evitar recordar su conversación. La expresión de su rostro cuando ella le dijo que sabía de las personas que mató. Algunos podrían haberse sorprendido. Otros podrían haberse puesto nerviosos, pensando que estaban en peligro de ser arrestados. Parecía aburrido. Le he pedido a Crow que busque sutilmente información de sus sobrinas. La mano de Ozpin tocó su hombro. También has organizado sesiones con Bart para él. Sabes que nuestro viejo amigo no permitirá que una actitud osca lo disuada de la verdad. ¿Pero es seguro? Glinda preguntó. ¿Es seguro obligarlo aquí si es capaz de tales cosas? No lo obligué a secuestrar un Bulead para defender a su amigo, sonrió Ozpin. Créeme, si lo hubiera hecho, le habría pedido que fuera un poco más sutil sobre todo el asunto. Glinda se rió entre dientes, recordando la cantidad de trabajo que se habían visto obligados a hacer para asegurarse de que toda la culpa estuviera alineada con Torchwick. Sin embargo, tenía razón. Nadie había obligado al señor Ark a arriesgar su vida por un compañero de equipo. Esa fue una de las únicas cosas que la consoló. Es peligroso, susurró. Es un comodín, Glinda. Esos siempre son peligrosos. Aquí vamos. Las cosas avanzan y empezamos a ver los movimientos de los que están en el fondo. Jaune también ha decidido adoptar un enfoque más proactivo para lograr sus objetivos, después de haber visto los resultados de tratar de evitar problemas por completo. Jan también se enfrenta a Jaune. Sé que algunas personas parecían estar asumiendo que la pieza de la trama estaba muerta, pero siempre tuve planes para ello. ¿Por qué confrontar a Jaune y no decírselo a su equipo? Bueno, si no es obvio por lo que hay aquí, entonces solo diría que espere. Naturalmente, este no es el final de todo, es solo configuración del tablero. Piezas y jugadores, etc. Nueva historia, no la mía. En una nota al margen no relacionada, me gustaría mencionar que estoy trabajando y haciendo una nueva historia con uno de mis estudiantes. Si estás interesado en una ficción centrada en el salto de tiempo que nunca vemos en el programa, entonces podría ser de interés. Va a ser obviamente, ya que a medida que salga cada nuevo episodio del programa invalidará las cosas. Pero debería ser una buena lectura y un viaje de descubrimiento para Jan como personaje a medida que aprende lo que es seguir luchando. Se llama Phoenix Rising y es de Zero de Grimm. Puedes encontrarlo en mi lista de favoritos en este momento, o simplemente buscarlo. Espero que lo veas. Estoy seguro de que será una muy buena historia actualizada con bastante regularidad, alrededor de un capítulo al mes. Próximo capítulo, 25 de noviembre, Patreon.com/Coeur